Vamos a hablar en este video de la parte de el historia, en ese término de los números enteros, y también vamos a hablar de las propiedades, el concepto de ellos, el diagrama de ellos. Este es un curso de aritmética, el cual todos tienen que probar completamente que se aprendió este curso. Bueno, hay que decirle papá, en términos de aritmética. No papá, pero hay que decirle tío, más o menos. Bien, papá es Dios. Verificaremos aquí primero el concepto de los números enteros. Dice que son aquellos números que son positivos. Abre un paréntesis ahí y dice naturales porque le especifica directamente aquí de que los números enteros positivos son los naturales, pero que también son positivos y negativos, por lo cual se le puede llamar enteros positivos y enteros negativos. Como dije anteriormente en el otro video, los números naturales se le pueden considerar enteros positivos. También, ¿por qué razón se le llaman enteros? Dice porque son cifras que no le faltan ni le sobran dígitos. Es decir, como muchos números que dicen 2.3, 2.59, 3.08, cosas así, es decir, que no son números decimales. Hablando un poco de la historia, directamente por qué se comenzaron a inventar directamente los números enteros. Es por algunas razones obvias que se mencionan aquí. Dice que desde tiempos antiguos el hombre se ha caracterizado por la curiosidad de que cuál sería la mejor forma de obtener los recursos para su supervivencia, dando lugar a ideas que no eran tan concretas, pero sí importantes. El hombre desde tiempos antiguos hace lo que es colecciones de rocas, animales, amuletos, entre otros, basándose en colección que en esta parte utilizaba para su sustento. Él quería saber directamente si le sobraba, si le faltaba, si le sustraían en términos de sus colecciones, en términos de sus alimentos, otros tipos de cosas. Es decir, si usted tiene 100 naranjas y usted utiliza 40, usted dice, tengo 60 y ya yo sé que esas 60 la poseo y que son positivas. Ahora, ¿qué son las 40 horas que me faltan? Porque ya la utilicé. Entonces de ahí comenzó directamente a tomar un tipo de expresión, las 40 naranjas, como signo, en este término negativo, es decir, negativo a 40 naranjas, en esa parte. Entonces, de ahí directamente viene la especificación directa de los números enteros. Muchos matemáticos aceptan directamente el cero como un número natural, pero otros no. Pero todos los matemáticos sí aceptan el cero como un número entero. El cero vivió unos procesos fuertes para llegar a ser número, pero gracias a Dios hoy es un número. Bien, entonces vamos a continuar con unos ejemplos. Vamos a ver los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Los números enteros son aquellos que son negativos y son positivos. Es decir, que lo representa delante un signo negativo y delante también aquí un signo positivo. Bueno, los signos que están positivos en los números positivos no se marcan. Pero si son negativos, sí se tienen que marcar en esta parte, menos. Entonces ahí especifica de que son negativos. Esto quiere decir que el número, después de negativo 4, sigue que es negativo 5, después negativo 6, negativo 7. De tarea, hágalo todo. Bueno, entonces en esta parte también vemos que son positivos, que son igual a las partes de los números naturales, que se extiende indeterminadamente desde el 5 hasta... ya te pueden decir. Bien, tenemos que tener en pendiente algo, que los números negativos, mientras más lejos estén de la unión, o de la intersección, perdón, esta parte 0 es más pequeño. Esta parte, es decir, el negativo 2 es más pequeño que el negativo 1. El negativo 3 es más pequeño que el negativo 2. El negativo 4 es más pequeño que el negativo 1. Pero aquí lo contrario, el 4 es más grande que el 1. El 5 es más grande que el 4.
el 8 es más grande que el 5. Profe, pero yo no veo el 8. Sí, señora, después del 5 está el 6, después el 7, después el 8. Y esos puntos suspensivos significa que eso se extiende hasta el infinito. Bien, entonces, ¿qué sucedería aquí? Dentro de estos números suceden algunas propiedades o algunas operaciones que dicen directamente que son internas. ¿Qué es una operación interna? Una operación interna es que cuando usted opera directamente cualquiera de estos valores, tiene que darle el resultado unos de estos valores que están aquí. Desde negativo infinito hasta el positivo infinito. No si hasta, porque no existe ese hasta. Bien, entonces, ¿qué sucede aquí? Entre estas operaciones internas se van a aplicar directamente la conmutativa, es decir, vamos a poner al revés y a derecho para ver si nos da un número que está dentro de ese conjunto de los números naturales, enteros, perdón. ¿Sería quién? Vamos a ver con la adición. 2 más 5 me da 7. Muy bien. 7 está aquí. Sí, está después del 5. Más adelante. 2 más 5 me da 7. Muy bien, está por ahí el 7. Ahora vamos a ver con la sustracción. 8 menos 3 me da 5. Sí, está por ahí. Y 3 menos 8 me da negativo 5. Sí, está por ahí después del negativo 4. Muy bien, entonces podemos decir que tanto la adición como la sustracción son internas porque los resultados que me están dando están dentro de ese conjunto numérico. Eso es lo que significa las operaciones internas. Bien, entonces, vamos a ver con la multiplicación. 16 por 2 son 32. ¿Está por ahí 32? Sí, más adelante del 5, un poco más adelante, te van a ver el 32, que es positivo. 2 por 16 está también 32, que está aparte, por ahí. Es decir, miren, vemos que no importa el orden que pongamos los números en esta parte, siempre los resultados son números enteros con respecto a esta operación. Por eso se dice que estas operaciones son internas dentro de los enteros. Pero vamos a probar con la división. A ver. 15 dividido entre 3 me da 5. Muy bien. Está aquí dentro de los números enteros. Pero para yo decir que es una operación interna, yo tengo que aplicarle la conmutativa. Es decir, cambiar los valores y que también me dé el resultado dentro de quién? Del conjunto de los números enteros. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner el 3 adelante y después el 15. 3 dividido entre 15 me da 0.2. Aquí está en rojo. Eso quiere decir que no está el 0.2 dentro del conjunto de los números enteros. ¿Por qué? Porque 0.2 es una cantidad que le sobra o le falta, vamos a decir así, no es una cantidad entera. No es una cantidad entera. Entonces, podemos decir que la adición, la sustracción y la multiplicación son operaciones internas dentro de los números enteros. Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a verificar cuáles son los componentes de un número entero. ¿Qué contiene un número entero? Vamos a poner este ejemplo al 5 o a menos 5, que son números enteros. Por eso vamos a especificar directamente el 5 como más y menos, o este tipo de expresión. Miren, aquí yo tengo el 5 que tiene un signo más o menos, puedo decir así porque es un número entero. Puede ser positivo, puede ser negativo. Pero puede ser ambos al mismo tiempo. No. Tiene que ser positivo o negativo, uno de los dos. Pero vemos que aquí que el 5 está en esta parte, tiene signo positivo o negativo. Tiene que ser una de las dos lo que le explique. Pero también dice que tiene un multiplicando, es decir, que está multiplicando por 1. Recuerden que todo número está multiplicando por 1. Y todo número que se multiplica por 1 sigue siendo el mismo número. Si usted dice toalla por 1, toalla. Si usted dice melón por 1, melón. Esta parte. Si usted dice el arroz por 1, arroz. Bueno, hay muchos granos de arroz, pero me están entendiendo. Bien, entonces, ¿qué sucede aquí también? Que tiene también lo que es un exponente, es decir, elevado a la 1. Todo número está elevado a la 1. Los números enteros también están elevados a la 1. Es más, todo lo que existe tiene exponente 1. Todo, directamente. Entonces, podemos también decir que esta parte que aquí está elevado a la 1,
Si operamos todo esto, tiene que darme un número que entero, más o menos. Aquí dice que está dividiendo por 1, pero sabemos también todo número está dividido por 1. Y podemos determinar aquí que es un número entero. Recuerden que también está dividido por 1. Todo número está dividido por 1. Entonces vamos a ver el diagrama. Con respecto al diagrama de los números enteros, podemos decir que lo siguiente. Un paréntesis, tenemos que recordar que los números enteros son los positivos o negativos. No ambos al mismo tiempo, pero son positivos o negativos. Verificaremos esta parte que dice subconjunto. ¿Qué es un subconjunto? Sencillo, dice que el subconjunto se refiere directamente que este conjunto está dentro de otro conjunto. Ok, profe, ¿qué es esto? Una suposición. Usted estaba dentro de su mamá. Entonces usted era el subconjunto de su mamá, primero. Ah, entonces mi mamá es más grande que yo. Sí, cuando eso sí, usted era subconjunto de su mamá. Es decir, que si yo pongo una especificación aquí adelante y otra aquí atrás, yo tengo que decir que la especificación de aquí adelante está dentro de la especificación de aquí atrás. ¿Cómo? Vamos a ponerlo aquí. Ejemplo, yo tengo A es su conjunto de B, quiere decir que A está dentro de B. A está incluido en B. Este símbolo significa incluido. O su conjunto puedo decir A está incluido en B. Es decir, A es su conjunto de B. Si le dicen a usted directamente A es su conjunto de B, quiere decir que A es más pequeño de que B. Ah, profe, ¿cuándo es mayor? Vamos a ver así. Si el símbolo se encuentra de esta forma, al revés, podemos decir que es superconjunto. Superconjunto. ¿Qué significa superconjunto? Suma más. Es superconjunto de usted. Cuando usted estaba en la barriga, en esta parte, significa. Bien, porque hay ahora gente más grande que su mamá. Es decir, dice aquí, se refiere que este conjunto es más grande que el otro. Si pongo una parte aquí y otra parte aquí, yo estoy especificando que la parte de aquí es más grande que la parte que está a la derecha. Es decir, de esta forma, A es superconjunto de B. Quiere decir que A es más grande que B. Pero ¿por qué aquí A es menor que B? Porque mírelo ahí donde lo dice. Está al revés de símbolo, entonces como está al revés, se dice que es superconjunto. Yo puedo leerlo de derecha a izquierda, decir que B es superconjunto de A. Y que B es su conjunto de A, puedo decirlo así. Pero aquí ahora, A es su conjunto de B y A aquí en esta parte es superconjunto de B. Es decir, aquí A es menor que B, está dentro de B, y aquí A es mayor que B, yo soy mayor que B. Tiene que respetarme B a mí. Bien, entonces podemos decir en un término de un ejemplo que los números enteros son mayores que los números naturales. Es decir, los números enteros son superconjuntos de los números naturales. Los números naturales están dentro de los enteros. Por eso que los enteros, como habíamos dicho antes, se dividen en dos partes, entre los positivos y los negativos, pero todos son los números enteros. Por eso los números positivos consideran que son los números naturales. Aquí tenemos un pequeño diagrama. Vemos aquí Z negativo, que significa números enteros negativos. Recuerden, este símbolo significa números negativos, números enteros, números enteros, números enteros. La Z es la letra que representa directamente a los números enteros. Y recuerden que la N es los naturales. Bien, entonces podemos decir aquí lo siguiente, que el 0 como negativo 1, como negativo 2, muy bien, todo eso. Aquí todo el número negativo de un lado y todo el número positivo de otro lado. Pero ambos, todos en esta parte, o todos los que están aquí, son los números enteros. Si verificamos atrás, aquí vemos que dice Z, que representa a los números enteros, y aquí N, que representa a los números naturales. Bien, vamos a continuar y vamos a ver las propiedades ya para finalizar. Vemos aquí de nuevo todos los números, comenzando o no comenzando, negativo infinito y positivo infinito, todos los números que lo comprenden más o menos.
Vamos a ver las propiedades. La primera propiedad, tenemos que fijarnos aquí en la primera propiedad. Y dice directamente, por eso yo dije que no puedo decir que tiene un comienzo. Dice que no tiene primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? Adiós, profe, negativo infinito. Pero yo le dije al principio que negativo infinito no es un número, sino un símbolo, una representación, que quiere decir que todos los números que van para aquel lado, eso se extiende y se extiende y se extiende. Entonces el negativo infinito no es un número, sino un símbolo de representación de extensión. Aquí también el positivo infinito también no es un número. Entonces, por tal razón, no tiene primer elemento. Esta es la diferencia que existe entre los números naturales y los enteros. Porque los naturales empiezan por un número que es el 1. Otros dicen que es por el 0. Pero aquí, ¿por dónde empiezan los enteros? Nadie sabe. Los enteros son como Dios. No tiene principio y tampoco tiene final. Pero nosotros somos como los naturales. Tenemos principio y no tenemos final. Eso es bueno, los que se van con Cristo no tienen final. Bien, en esta parte 2 lo especifica, dice claramente que es infinito. Son infinitos. Donde quiera que usted se meta son infinitos. Usted nunca se va a meter porque no va a ir al principio. Tiene que verlo desde ahí. Son infinitos. Tercera propiedad, ya tenemos dos propiedades. Tercera propiedad dice que claramente es ordenado. Lógico que es ordenado. Si vamos negativo 4, negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Así sucesivamente. Entonces tienen un orden. Están bien ordenados en esta parte. Entonces, otra parte dice que todo número entero tiene un consecutivo. El consecutivo de negativo 2, ¿qué? Negativo 3. O negativo 3, negativo 2. Así sucesivamente. Y del 1, el 2. Entonces podemos decir aquí, por último, que entre dos números enteros no existe otro número. No existe otro. ¿Existe un número entre el 0 y el 1? No, no existe. Y si existiera, fuera un decimal y no es entero. Quiere decir que no existe otro entero. Bien, entonces todo eso, recordemos, los números enteros se representan por la letra Z. Recordando, son positivos y negativos, tienen estas 5 propiedades e incluyen las propiedades, las operaciones internas que son multiplicación, sustracción y adición. Bien, entonces ya ustedes saben, nos vemos en el próximo.